Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezamos con nuestro espacio LexTech 5.0, porque cuando hablamos de empresa no solo hablamos de negocio, también hablamos de regulación. Y en las últimas semanas hay un tema que ha puesto el foco sobre España, la demanda de la Comisión Europea por el sistema de cotización de los autónomos. Un asunto que afecta directamente a miles de profesionales y que vuelve a abrir el debate sobre cómo se está diseñando el modelo para quienes emprenden y generan actividad económica. Pero hoy también vamos a mirar hacia el futuro, porque mientras la regulación intenta ponerse al día, la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, del análisis masivo de datos y de grandes desafíos científicos. Y detrás de todo eso hay una disciplina que vuelve a ocupar un lugar central, las matemáticas. Matemáticas que ya no viven solo de la teoría, sino que están en los algoritmos, en las decisiones empresariales y en las innovaciones que están cambiando el mundo. Así que arrancamos Capital Empresa. Y como he comentado al inicio, hoy en nuestro espacio LexTech 5.0 hablaremos de la demanda de la Comisión Europea de España por el sistema de cotización de los autónomos. Y para ello contamos con la presencia en nuestro estudio de nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana nos trae las novedades legales y toda la información que pueda afectar a empresas y profesionales. Jesús, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, aquí pensando en las matemáticas. Esto de las matemáticas está chulo. Hombre, a ver, no estaban así Claro, grandes olvidadas, están detrás de todo, ¿eh? Sí, todo el mundo dice a los algoritmos, al final un algoritmo es una ecuación súper mega larga que hace cosas. Y dices, ¿te acuerdas que cuando estudiábamos que no teníamos, ¿y esto para qué sirve? Para eso. Pues eso. Para hacer todo el desarrollo. Y que debajo de lo que hay la inteligencia artificial actual, lo que al final son ecuaciones. Pues sí, está No hay detrás más. de todo. No hay más que ecuaciones. Bueno, pero hoy Sí. nosotros no lo haremos hoy en vamos a hablar matemáticas, sobre los autónomos y el IVA y la demanda que la Comisión ha puesto contra España por no cumplir una directiva. Y es que encima ha dicho que no la piensa cumplir, con dos. Aquello. Vale, con dos. Sí, con un par. Y es muy interesante, ¿no? En el año 2020 se hizo una directiva donde la Unión Europea lo que pretendía es facilitar el emprendimiento y facilitar el tema impositivo a los pequeños negocios, entre otros a los autónomos. Inventó una cosa que es el IVA franquiciado, que se llama. ¿El IVA franquiciado en qué consiste? En que hasta un nivel determinado de ingresos no tributas IVA, no tienes que declarar IVA. ¿Qué hace? Pues que cuando tú presentas una factura, la presentas sin IVA y tienes más facilidad para vender porque tu producto es más barato. Con lo cual te permite escalar o crecer, mejor dicho, tu proyecto. En esa directiva del año 2020 decía que en diciembre del año 2024 todos los países tenían que regular una disposición, un sistema de IVA franquiciado para todos sus autónomos y pequeñas empresas. Los otros 26 países lo han hecho y España ha dicho que no, tal cual. Entonces dices, ¿los otros 26 estarán equivocados? ¿Han hecho una interpretación errónea? Yo creo que... Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que dice la franquicia de IVA es la exención de repercutir, declarar y liquidar el IVA para pequeños negocios por debajo de un umbral de facturación. Europa decía que de 85 para abajo, regúlalo como quieras. Por lo cual te dejaba margen para un hacer. margen interesante a todos los estados para que legislaran con comodidad. Pues unos lo han hecho de un muy bajo, otros lo han hecho muy alto. Entonces, cada estado miembro dice que, además de las operaciones interiores, las operaciones intracomunitarias también tendrían que estar exentas de IVA. ¿Vale? O sea, no solo lo que tú facturarás en tu país, sino que lo facturarás a otros países también. Eso estaba incluido y tenían que ir sin IVA, ¿no? Y desde el 1 de enero del 2025 España está en default, no lo ha aplicado. Entonces, cuando tú no aplicas una directiva, la Unión te dice que tienes que aplicarla y si no, pues tendrás una sanción. Ya se le advirtió y
y al final ha llegado el resultado de que le han puesto una demanda. Entonces, ¿qué países, cómo ha funcionado en el resto de países? Pues mira, menos de 25.000, Alemania, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Portugal y Suecia. Bueno, más de entre 25 y 30, Austria, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Letonia y Luxemburgo. Y más de 30, y algunos hasta bastante alto, todo el resto. Los países, fíjate que son los países que quieren crecer. Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. Los países que dicen, yo quiero que aquí haya chicha y haya crecimiento, ¿no? El más bajo ha sido Grecia, 10.000, no sirve para nada. Pero bueno, cuando arrancas un negocio el primer año, bueno, ¿no? Portugal también está en 15, bueno, Alemania 22, Austria 30, Rumanía 38 y en el top está Irlanda e Italia. Han dicho, yo apuesto porque aquí haya una masa que tire adelante, porque cuanto más colchón les deje, más crecerán, ¿no? O sea, yo creo que tengan fácil el llegar a facturar 80.000 euros, porque a partir de entonces aplico la tasa normal y ya les he hecho un colchón para que puedan crecer, que es lo interesante. Porque potencias el crecimiento. Pues sí. ¿Vale? Grecia y Portugal lo han raspado, dice, mira, es que a mí no me interesa mucho, yo quiero seguirles cargando. Portugal es un para caso... cumplir, ¿no? Ha sido para cumplir. Portugal es un caso extraño porque es un país que potencia el crecimiento y su tasa impositiva es baja, es como Irlanda, pero en cambio se han quedado abajo. Lo dices, qué raro. Es raro, ¿no? porque estaban hace años que están impulsando... Exacto. Entonces dices, Irlanda, que es un país que quiere impulsar mucho y ha crecido muchísimo, Irlanda... va a full, va a 80, y Portugal, que es un caso que sería como Irlanda, se han quedado en 15. Digo, bueno, va. El caso de Alemania se han quedado en una cosa intermedia, pero porque su sistema impositivo de autónomos ya estaba muy bien. Hombre, claro, depende de dónde vengas, no tienes que modificar mucha cosa. Por ejemplo, yo conozco compañeros en en Alemania, donde la cantidad de cosas que te puedes desgravar cuando tienes un despacho o prestas servicios es brutal. Y que después tú solo pagas impuestos, por ejemplo, sobre tu nivel de facturación. El Seguridad Social sobre tu nivel de facturación. Aquí siempre pagamos la cuota básica, 300 pavos. Hay que ser un porcentaje, ¿no? Y ahí es un porcentaje en función de lo que factures, ¿no? Si tú facturas poquito, pagas poquito de Seguridad Social y de impuestos. Pero es que encima te puedes desgravar muchísimas cosas. Parece lo más lógico y lo más justo, ¿no? Pero encima te puedes desgravar muchísimas más cosas que aquí. Por ejemplo, me explicaba, dice, cuando vamos al súper, hacemos una cuenta de casa, la comida, y, por ejemplo, las bebidas están todas exentas. Las puedes incorporar como gasto del negocio. Porque es lógico que en el negocio consumas agua, o vas a consumir Coca-Colas, o vas a consumir entonces la gente hace la cuenta de casa y la cuenta del negocio. Y esa cuenta de negocio va directa a la facturación. O sea, con lo cual te lo desgrabas. Eso te lo desgrabas contra lo que facturas, evidentemente, y todavía pagas menos. Claro. Igual dices, ese sistema impositivo ya estaba muy bien. Independientemente de que luego puedas tener un IVA franquiciado, ¿no? Pero dices, el sistema alemán potenciaba el que la gente se montara sus negocietes. Claro. ¿No? Está bien. Pero en España eso no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hacienda? Hacienda dice que él ya aplica regímenes especiales, aplica los módulos para los bares, el recargo de equivalencia del 4% y tengo un IVA simplificado. Se olvida de que los módulos se aplican a sectores muy concretos, el recargo de equivalencia lo mismo, también. Son cosas muy... Y el IVA simplificado también. El resto va todo el mundo por IVA normal, con lo cual no soluciona nada. Además dicen que, claro, es que el desplegar la factura electrónica es muy complicado y dificultará la cosa. Tú haces una factura, la puedes poner con IVA o sin IVA, la haces electrónica o no electrónica. Sí, es una tontería. Sí, pues es lo que dice Hacienda, ¿no? Bueno, es que dicho tontería, no sé, pero vamos, es raro. Es una santa tontería. No, es una tontería, no, lo siguiente. Porque dice la factura electrónica, tú haces la factura y puedes poner IVA, no IVA, retención, no retención. Al final, la factura electrónica. Claro. Cierras el documento, lo envías, lo registras y pim, ya está. Pero así es toda la vida. Creo, vaya. Eso es. Y luego dijeron el año pasado, no, bueno, la transpondremos ya durante este año, el año 25. No ha hecho nada, ¿no? Tenían una mesa de negociación entre Hacienda y las asociaciones de autónomos y esa mesa no ha funcionado en su vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para los autónomos? Pues que tienes que declarar el IVA desde el primer euro. Cualquier euro ya va con su facturita, con su IVA correspondiente, con lo cual, desde que empiezas a facturar, ya tus servicios valen un 21% más caro que si el servicio lo vende un francés. Claro. O un portugués. O sea, por ejemplo, en casos de, en mi caso, consultoría jurídica, y cuando haces consultoría jurídica que no tienes que acudir a un juzgado,
el mismo servicio de consultoría que puedo prestar yo, por ejemplo, en tecnología, lo puede prestar un abogado francés o un abogado portugués. Sí, claro. Y está aquí al lado. Entonces dices, ¿estoy en desventaja? Sí. Sí. Vale. Entonces, si quiero escalar, yo conozco un despacho de abogados de Portugal donde hay un portugués, un francés y un belga, creo que es. Y todos se dedican a lo mismo, a privacidad, con lo cual, ¿qué hacen? Consultoría. Si la domicilian, por ejemplo, en Portugal, pues sus primeros 15.000 euros están exentos, no facturan por IVA. Entonces, ¿pueden prestar su mismo servicio de análisis de privacidad en España? Sí, porque es consultoría. Entonces, estamos en desventaja absolutamente. Tenemos que presentar el 303, el 390, todos los impuestos, ¿no? Tenemos, hay un estudio donde dice que el ahorro estimado para los pequeños autónomos, pequeñas empresas, pasa de los 600 euros. Al final dices, ¿por qué 600 euros? ¿Cuánto te cuesta contratar a una gestoría que te gestione los IVAs, los impuestos y tal? 50, 60 euros. Lo multiplicas por 12 y ya tienes ese ahorro. A no ser que seas un poco más listo y te lo hagas tú mismo y, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? El IVA intracomunitario también. Hay pues entre 50 y 100.000 autónomos y pequeñas empresas que podrían beneficiarse de esa exención de IVA y ser más competitivas, ¿no? Porque no tendrían que presentar el 303 cada trimestre, no tendrían que hacer el modelo anual, las facturas serían más baratas, menos burocracia porque no tendrías que presentar todos estos impuestos y, en definitiva, eres más competitivo. Sí, sí. Claro, si tú lo que quieres es crecer, lo que tienes que hacer es generar tejido que te permita crecer. Yo sigo ahora una youtuber, TikToker, bueno, no sé lo que son, que habla de fiscal y lo explica todo muy bien, y hablaba sobre los países y su nivel de crecimiento y por qué los sueldos en un país y en otro son diferentes. Y hablaba de que en los países que tienen valor añadido, que son los que hacen máquinas o fabrican cosas, hay muchísimo más valor añadido que en los países que damos servicios. Correcto. Entonces dices, si aquí y esa producción de valor añadido, fabricación, creación de cosas y tal, te hace que los trabajadores tengan que ser más especializados y eso hace de tirón de todo lo demás. Entonces, ¿por qué, no sé, un masajista, un fisioterapeuta en Alemania empieza cobrando ya 3.000, 4.000 euros y aquí en España 1.500? Pues porque la empresa, la fabricación, el fabricar coches, fabricar máquinas, fabricar lo que sea, tira de los salarios hacia arriba y por ese tirón hace que los servicios, los que en teoría no están tan cotizados, por decirlo de alguna forma, se tiran para arriba, por lo cual un masajista o un fisioterapeuta o un traductor o un lo que sea, cuando va a esos países donde hay un tirón del tejido productivo, cobran más que en España. ¿No? El caso de las enfermeras que se van a Alemania o se van a otros países y dices, es que una enfermera en Alemania, en Austria, en Suiza cobra de media 4.000 o 5.000 euros y en cambio aquí están en los 1.500, que no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el tejido productivo de esos países tira hacia arriba de los sueldos. Es interesante, ¿no? Y está muy bien explicado. Este chico lo explica muy bien. En cambio, España, que es un país de servicios, valor añadido poco, porque ¿qué valor añadido tiene? Que te sirva una cerveza en un bar. Claro, Cero, patatero. Entonces dices, claro, y esa creación de riqueza de poner una cerveza en un bar o unas tapas, que está muy bien, hay que hacerlo, pero su valor añadido es poquito. En cambio, fabricar un coche o fabricar una máquina, su valor añadido es alto. Entonces, eso tira hacia arriba. Entonces, si tú quieres realmente extender el factor de crecimiento, tú tienes que ampliar la base por abajo. Porque todo el mundo ha empezado por abajo del todo. Zara empezó haciendo batas. Zara empezó haciendo batas. Corte Inglés empezó igual. Cualquiera, ¿no? Todo esto empezaron. Y es la única forma de que cuando arrancas, pues lo tengas facilito. Aquí nos pasa todo lo contrario, ¿no? Y luego esto está vinculado a otra cosa que es la famosa demanda Ámsterdam. ¿No? ¿Sabes el caso de la demanda Ámsterdam? La demanda Ámsterdam, que es del despacho de abogados de Ámsterdam, que va contra la Hacienda española por inquisitiva. Y eso es muy bueno porque es falso que no haya una demanda, porque lo que hay es muchos rumores, pero no hay
Hay una demanda. No hay una demanda con al el uso. Sí. El abogado el Amsterdam, que no, ¿cómo se llama? Robert Amsterdam o algo así. Pues lo que ha hecho es hacer bastante ruido para decir que la Hacienda española es requisitoria. En una entrevista yo le he oído decir que España es la Corea del Norte de los impuestos. Digo, guau. Buah. Guau. No. Nada. Sí, entonces dices, ¿y por qué? Pues porque justamente una de los hechos que no hayan aplicado eso es porque yo no lo quiero aplicar. Sí, Yo claro. ya he hecho las modificaciones del IVA de los IVAs. Una empresa ya puede, cuando facture a un país de la Unión, ya puede hacer ese IVA franquiciado y no pienso regular nada. Hostias, ¿tú eres el único que se ha equivocado de los otros 26? No lo creo. Es difícil, ¿no? Hace una regulación torpe como la de Grecia, 10.000 pavos. Bueno, les permites arrancar. Una empresa que empiece, o un autónomo que empiece mañana o que empiece de aquí a un mes, durante este año, pues bueno, a lo mejor sí factura 10.000 euros y esos 10.000 euros de ese tramo de arranque, pues oye, van sin IVA y te permiten hacer más cosas. Pero si no haces el corte y una medida que la Unión Europea hace para crecer, para que al final la Unión tiene que crecer sí o sí, tú, yo, como me encanta hacer una imposición requisitoria, pues no hago nada. Aquí me quedo, ¿no? Luego lo bueno es que ves las declaraciones del presidente y de la ministra de Hacienda y que nosotros no lo vamos a hacer y además ya hemos hecho esto y la ley dice, la directiva dice que no es obligatorio, que es solo discrecional, o sea que cada uno lo puede hacer como quiera. No, tú lo tienes que hacer, lo que sí que tienes es ese baremo para... un baremo importante, ¿no? Algunos abogados me han preguntado, o alguna gente me ha preguntado, sí, bueno, pero entonces una directiva cuando no se aplica o no se descarga en una ley nacional es de aplicación directa. Sí, pero no. Entonces, sí que son de aplicación directa las directivas comunitarias cuando un país no las transpone, siempre y cuando es una norma clara. Aquí no, porque tiene ese baremo, no te puede hacer. Aquí tiene el baremo de 85, tú dices, bueno, puedo aplicar... Claro, ¿lo puedo aplicar? ¿Dónde lo aplicas? Un autónomo o una empresa puede decir, no, yo voy a aplicar la directiva. Vale, pero ¿dónde? ¿Dónde corto? Como no lo sabes, no es de aplicación directa. Si hubiera dicho... a partir de 40.000... Eso, de los 40.000 para abajo no hay que declarar IVA. Entonces... Está claro. Y... lo aplicas. Es de aplicación directa y se podría hacer. Pero como es discrecional ese baremo, ahí han fastidiado y no se puede hacer una aplicación directa de la directiva. Porque ha habido otros casos donde las directivas han hecho aplicación directa cuando no ha habido la regulación, ¿no? Pero en este caso, como es discrecional, lo han dejado así en un baremo, no es de aplicación directa. Es una pena. Ya. Porque a mí digo, hombre, no lo han traspuesto, podemos hacer una aplicación directa. Pues no, porque justamente esa discrecionalidad de hasta los 85 hace que no lo puedas aplicar. ¿Vale? Entonces, pero y con todo esto, ¿qué pasa? Si aquí seguimos diciendo que no vamos a aplicar, ¿esto cómo acaba? Caerá una sanción, llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caerá una sanción y es posible que también diga que hay que regularlo, tiene que poner la disposición y España podrá volver a hacer lo que le dé la gana, porque el no cumplir una orden del tribunal supondrá otra sanción, and so on. Si tú lo piensas fríamente, dices, a ver, la sanción que me puede caer de cuántos milloncetes pueden ser, N. ¿Cuánto he facturado de mis millones de autónomos en IVA y tal y cual? N por no sé cuánto. N por no, exactamente. N por no sé cuánto. Venga, que vayan cayendo, ¿sabes? Es el típico truco de, pues hay que poner... Es como las grandes tecnológicas, ¿no? Me ponen la multa, la pago, da igual. La pago y ya está. O no la pago. O no la pago, esa es otra. O no la pago. Luego, como me lo deducieran de los fondos que al final no he dispuesto, pero no he vuelto a disponer porque no me ha dado tiempo a pedirlo, si no los he querido disponer, que lo descuenten de allá, ¿sabes? Entonces, que nos pone una sanción, venga. Que nos pone una multa, vale. Que incumplo la orden de recoger en la tal nacional tal. Ojo, pero es que encima pueden hacer la trampa mira, 10.000 Grecia, yo 4.000 o 3.000 o 2.000. Con la cual dejan una ley inútil, porque no dice un umbral por abajo.
no habla de un suelo, habla solo de del techo. No hay un mínimo. Entonces, claro, Grecia, 10. Bueno, vale, ¿sirve para algo? No creo, pero han cumplido. Eso es como decir, venga, pues pongo 5. No querías que cumpliera, ya he hecho una norma, traca. Por Real Decreto y ya está. Y me río de Jamaica. Claro. ¿Sabes? Que es lo que se les ve en la cara cuando hablan de este tema. Pues yo no lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque me sale más a cuenta incumplir y que me pongas una sancioncita y recoger todo ese IVA de toda esta gente autónomos, porque a mí que crezcan o no crezcan me da lo mismo. Yo lo que quiero son mi cuota de seguridad social, mi cuota de IVA, y que luego crecer, pues vale, y si no crecer, pues 2 piedras. Ya vendrá otro e intentará crecer, porque yo lo que quiero es recaudar. Sí, aquí tenemos... Entonces eso, justamente la demanda Ámsterdam famosa, Robert Ámsterdam, mira, no salía el nombre, justamente habla de eso, de que España es un país abusivo, vulnera la presunción de inocencia. Lo de los incentivos es brutal. Leía un artículo sobre que se ha aprobado 150 millones más para los inspectores de premio y más los 200 no sé cuántos millones que ya hay de incentivos. Incentivos que no es sobre sanciones cobradas, sino sobre sanciones impuestas. O sea, si yo te pongo una sanción y obviamente te la voy a recurrir y llego al TSJ, al TEAR, y la revoca la sanción, el funcionario de turno ya ha cobrado. Y no le hacen devolver su prima. O sea, yo te pongo la sanción y luego te la voy a recurrir, porque claro, no tiene sentido lo que has hecho, o la investigación, o lo que sea. Ya, pero ella se ha cobrado la comisión. Ya se ha cobrado su comisión. Entonces, claro, dices, es como cuando nos reíamos. Esto puede ser, hace años nos reíamos de que los guardias estaban incentivados para poner multas y veías que final de mes, que no he puesto mi cuota de multas, voy a poner multas, que era el mito este, ¿no? Sí, que no sé si es verdad o no, pero era el mito de decir, los guardias a final de mes iban a saco a poner multas por lo que fuera, ¿no? Dices, porque no habían cubierto su cupo de multas. Pues en Hacienda pasa lo mismo, pero es que encima está legislado la partida presupuestaria de 100 no sé cuántos millones para incentivar a los inspectores y subinspectores. ¿No? Sí, un poco. Porque en teoría yo pienso que hay que cumplir, pero según unos marcos legales. Porque luego cuando llevas alguna inspección o ves alguna inspección y la lees, dices, ¿esto qué es? ¿No? Yo he visto entradas y registros que dices, ¿qué hacen? ¿No? Que luego vas al TSJ y se lo revocan todo. Desde la justificación del por qué, todo lo que se han llevado, todo. O sea, ras. Y dices, pues al final te da una sensación de cuando lees esa argumentación que es ya. ¿no? Modelo medieval. Sí. Porque tengo que avanzar, tengo que poner esto y tengo opinión y hay que imponer lo que sea porque aquí tú eres el malo. A lo mejor no. Habrá que demostrarlo. Bueno, pero yo he visto inspecciones que dices, ¡hala! Y entradas y registro y dices, ¡hala! Hay unas justificaciones que dices, ¡hala! Y que luego lo ves y dices, porque vi una entrada y registro donde querían buscar algún tipo de documentación donde figurara, no sé qué, y estaban todo el rato buscando algún papelito. Digo, con lo fácil que es tenerlo todo online y aquí no me pillas ni un solo papel. O sea, yo cierro mi ordenador y ahora busca. O sea, lo pongo todo en red y ahora busca. Sí, sí. Pero era una entrada de registro y se lo pidieron al juez solo para buscar algún tipo de información. Dice, o sea, se parecía a la UCO buscando aquello. O sea, y que no tenía ningún sentido. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora con el tema de IVA? Que España no va a cumplir, se le caerá una sanción, no tardarán muchos meses, no la cumplirán tampoco, la recurrirán, no pagarán, porque me sale más a cuenta pagar la sanción. No pagar la O sanción, no pagarla, porque me la voy a descontar de donde sea, y seguir recaudando los IVAs y todo lo que hay de los emprendedores, autónomos y empresitas. Pues veremos a ver. Está la cosa mal. Pues sí, lo veo negro. Sí, bueno, todo el mundo se frotaba la mano y dice, el año que viene no hay que declarar IVA, fantástico, maravilloso. Tampoco te podrás desgravar cosas, bueno, pero podré facturar, sí. Mis clientes tendrán un 21% menos de gasto. Sí. Pues no. Pues nada, veremos a ver qué pasa con esto, a ver si...
no pasará nada. Seguiremos De así. momento no pasará Seguiremos nada. en el limbo. Europa sacará una sentencia diciendo, sois muy malos. Y dirán, pues vale. Y ya está. Y ahí quedaremos. Una pena. Pues Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. La semana que viene, más. Y mejor. Mejor, a ver si son mejores noticias. A ver, por lo menos eso. Podríamos hablar un día de la IA, de la inteligencia artificial, porque nadie habla. Es verdad, no hemos tocado ese tema, No, nadie para toca nada, ese tema. Para nada, para nada. Pues Pues Jesús, hasta la semana que hasta viene. luego. Adiós. Las matemáticas llevan siglos explicando el mundo, pero hoy están empezando también a transformarlo. Detrás de muchas de las decisiones que toman las empresas, de los avances de la inteligencia artificial o de los grandes retos científicos, hay algo que a menudo pasa desapercibido: modelos matemáticos, análisis de datos y capacidad para interpretar información compleja. De hecho, cada vez más sectores, de la banca hasta la biotecnología o la industria, buscan perfiles capaces de convertir los números en decisiones estratégicas. Y en este contexto nace una nueva propuesta académica que quiere formar precisamente a esos profesionales del futuro: el nuevo grado en matemática aplicada, impulsado conjuntamente por IQS y La Salle Campus Barcelona, que empezará en septiembre del 2026. Para entender por qué las matemáticas están viviendo este momento clave, qué oportunidades profesionales se abren y cómo se está formando el talento que necesitarán las empresas en los próximos años, hoy nos acompaña el doctor Albert Fornells, catedrático del Departamento de Matemática y Analítica de Datos de IQS. Señor Fornells, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Cuando oímos hablar de matemáticas, mucha gente piensa en algo abstracto, incluso que nos queda lejos. Sin embargo, cada vez más están presentes, lo comentaba al inicio, en decisiones empresariales, tecnologías o incluso en decisiones sociales. ¿Qué está pasando hoy para que las matemáticas estén volviendo al centro de tantas decisiones estratégicas? Pues bien, estamos en un momento en el que mires donde mires, hay datos. La gran diferencia que podemos encontrarnos ahora con hace 40 años es de que hace 40 años era muy difícil tener información, la comunicación que podía haber entre las empresas o entre los usuarios y las empresas era muy limitada. Cuando las nuevas tecnologías permiten potenciar la conectividad, permiten potenciar el almacenamiento de datos, permiten aumentar la capacidad de cálculo, es cuando aquellas cosas que parecían imposibles se convierten en posibles. A nivel de curiosidad, la inteligencia artificial parece muy moderna, pero es que es un término que fue acuñado hace más de 50 años. Lo que sucede es de que, hace 50 años lanzaron la imaginación muy alto y vieron que no era real poder hacer las cosas. Recientemente se ha anunciado un nuevo grado de matemática aplicada impulsado, decía, por IQS y por La Salle Campus Barcelona, que arrancará en septiembre del 26. ¿Qué necesidad concreta del mercado o de la industria les llevó a crear este nuevo grado? Pues mira, somos centros que tenemos una larga experiencia trabajando en ámbitos de la salud, ingeniería industrial y al final lo que ves es de que hay que continuar trabajando en esta línea y, como tú comentabas, hay una gran demanda por parte de todos los sectores en tener expertos que entiendan cómo hacer las cosas. Muchas veces la gente confunde las matemáticas con la estadística y con la inteligencia artificial, porque al final parece que hay numeritos y cosas, pero no, son cosas muy diferentes. Cuando hablamos de las matemáticas, hablamos de la capacidad de poder construir un modelo que explique cosas. Cuando hablamos de estadística, lo que hablamos son de herramientas para analizar los datos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos es usar matemáticas y estadística para tomar decisiones. Por tanto, cuando hablamos de matemática aplicada, lo que estamos diciendo es poder como construir un puente entre entender las cosas y poder solucionar problemas del mundo real.
Cuando, por ejemplo, usamos el Google Maps para buscar una ruta, alguien busca la ruta más óptima. O cuando, por ejemplo, queremos optimizar los procesos logísticos de una empresa, alguien tiene que ver las combinaciones, los modelos de costes, los modelos de impacto medioambiental. Entonces, al final hace falta algo que describa el comportamiento. Y poder aplicarlo es justamente lo que con este grado queremos hacer. Poder ofrecer una formación donde los estudiantes lo que tienen es una formación teórica en matemáticas muy buena. A partir de aquí poder conocer herramientas matemáticas para poder aplicar dichas matemáticas y finalmente poderlo aplicar en problemas reales, ¿no? Biología, ciencias de la salud, ingeniería industrial, que al final son grandes retos que tenemos a nivel global. Usted nos acaba de un poco de mostrar la diferencia que habría entre lo que conocemos como matemáticas puras a lo que son, en este caso, en lo que se centra este grado, que es la matemática aplicada. ¿Qué cambia exactamente en la forma de aprender las matemáticas entre una y la otra? Cuando hablamos de las matemáticas puras, hablamos de modelos abstractos, de cómo operas las matemáticas, ¿no? Cómo eres capaz de algo modelarlo. Lo que sucede es que una cosa es el mundo de las ideas y otra cosa es el mundo terrenal en el cual nos toca convivir, ¿no? Alguien tiene que decir, bueno, si yo soy capaz de modelar unos comportamientos, podría aplicar esas mismas ecuaciones o esos mismos modelos a modelar, por ejemplo, cómo se está comportando la interacción entre las proteínas, la interacción entre las células. Entonces, al final lo que se trata es en aterrizar, ¿no? Y justamente esto es lo que se trabaja en este grado, es el poder aplicar esos modelos a retos reales. El grado integra inteligencia artificial, ciencia de datos y también programación. ¿Hasta qué punto las matemáticas son el verdadero motor que hay detrás de la inteligencia artificial? En este caso es un grado que, como tú comentas, tiene estas pinceladas de programación y estas pinceladas de inteligencia artificial, pero sobre todo la parte fuerte es en las matemáticas, que es en el poder describir comportamientos. Cuando a veces hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos son de algoritmos que aprenden de los datos. Con las matemáticas tú lo que estás haciendo es modelar un comportamiento de una manera más precisas. Posiblemente es como la diferencia entre un matemático y un ingeniero. Es decir, el matemático te podrá hacer el modelo perfecto, otra cosa es que sea realista poderlo hacer. El ingeniero lo que te hará es un modelo que funciona, que a lo mejor, bueno, no está contemplando todas las casuísticas. Bueno, pues al final hay que buscar un poco este punto medio, ¿no? Entre yo necesito modelar un comportamiento, pero que la teoría es perfecta, pero la realidad es muy compleja. Podemos tener a veces información que no disponemos, podemos tener situaciones que nadie se le han ocurrido. Entonces, bueno, pues este aterrizaje es justamente lo que trabajamos en el grado. ¿Qué perfiles profesionales van a salir de este grado y qué empresas o qué tipo de empresas lo estarían buscando en este momento, ese perfil? La pregunta a lo mejor sería diferente, es ¿quién no necesita poder modelar un comportamiento, ¿no? Al final estamos en un entorno, da igual el sector, de agricultura, sanidad, transporte, gobernanza pública, hay datos. Yo necesito poder modelar comportamientos, porque las personas se mueven en Barcelona de una determinada manera, cómo esto puede impactar en temas de organización turística, cómo se está comportando el efecto de la guerra, por ejemplo, con todos los gases y con todo el drama que se está generando. Al final, poder modelar estas cosas te está ayudando a tomar decisiones más fiables y más rápido, que al final es lo que cualquier institución necesita. El programa conecta áreas tan diversas como pueden ser las finanzas, la biotecnología, la industria o la ciberseguridad. Si miramos un poco a futuro, hacia los próximos 10 años, yo sé que es difícil, ¿en qué sectores veremos quizá más impacto de estos perfiles matemáticos? Al final, muchas veces los retos globales son los que acaban marcando las tendencias, ¿no? Estamos en una era en la que el cambio climático da cierto respeto, tenemos problemas económicos globales, de distribución de riqueza, tenemos problemas de sanidad, al final estos grandes retos van a ir viendo cuáles son aquellas tendencias donde hace más falta poder modelar ese tipo de cosas. Y aquí quizá parece un poco un tema clave para cualquier estudiante, que es, existe hablando de empleabilidad, ¿existe hoy un déficit de profesionales
capaces de trabajar con datos, con modelización o con inteligencia artificial? Totalmente, porque nos estamos encontrando que las empresas cada vez tienen más de estas necesidades y al mismo tiempo pues falta que la gente se pueda formar en ellos. Prueba de ello es de que cuando uno mira las plazas de acceso a determinados estudios están todos llenos y es un drama para muchos estudiantes. Te encuentras con estudiantes brillantes que no pueden acceder a estudios porque están las plazas ocupadas. Entonces, al final, hay un gran déficit en ese sentido de perfiles con estas necesidades. El grado se impartirá en parte en inglés y con una mirada internacional. ¿Es imprescindible hoy formar estos perfiles con esa mentalidad global desde el inicio? Estamos en un mundo global, lo queramos o no lo queramos. Nosotros estamos en un campus en el que tenemos muchos estudiantes internacionales que vienen aquí a estudiar todo el año completo o vienen solo a pasar una temporada. Al final, cualquier sector es global y la componente internacional es muy importante, pero al mismo tiempo también hemos de cuidar la parte local, ¿no? Porque a veces parece que solo nos preocupamos de ir hacia el exterior, sino que en este caso pues cuidar la figura de Barcelona, también es muy importante. Si un joven ahora mismo está dudando entre estudiar ingeniería, economía o matemáticas, ¿qué le diría usted para que entendiera el potencial de este camino, por ejemplo, que se impartirá en este nuevo grado? A mí lo que me han explicado siempre es que la motivación que uno tenga es lo más importante. Si una persona es curiosa, le encanta descubrir el por qué pasan las cosas, yo creo que lo que necesita es unos estudios que le ayuden a discernir, a poder desgranar el por qué pasan las cosas, y aquí justamente donde yo creo que esto le encajaría estupendamente. Y además, al final hablamos de una formación que no se acaba en un grado. Luego, pues, cuando tú tienes esa formación de grado, luego te especificas con másters, con formación continua. El tener una buena base es fundamental para luego poder construir. Nos comentaba usted que hoy en día en cualquier sector es necesario un perfil con el que nos encontraremos con esos estudiantes cuando acaben este grado. Hoy en España sí que es verdad que también nos comentaba usted que hay un déficit de profesionales, ¿no? Para cubrir ciertos puestos, y cada vez estamos más ligados a la tecnología, es decir, que cada día producimos más y más datos. Pero las empresas están realmente preparadas para asumir toda esa cantidad de datos, para estar cada vez más interconectadas, digámoslo así. Yo recuerdo cuando estudiaba que hablaban era el momento de la transformación digital. Esto era en el año 2000, estamos en el 2026. Y seguimos hablando de transformación digital. Correcto, ¿no? digital. Y aún continuamos hablando de la transformación digital. Hay muchas empresas que dicen, nos queremos lanzar a la inteligencia artificial, pero la primera pregunta es, ¿tú estás recogiendo los datos, los estás estructurando, tienes una cultura de datos en tu empresa? Si no la tienes, ojo, no te lances a cosas que no vas a poder hacer. Entonces aquí es no todas las empresas están preparadas, pero bueno, para ello también existen pues entornos o consultorías o incluso desde las universidades para dar apoyo a estas transformaciones. Usted lo acaba de decir, llevamos muchos años con el concepto de transformación, con el concepto, este año parece que va a ser el año de la inteligencia artificial, pero también llevamos muchos años hablando de esto. ¿Qué frena a nuestras empresas a esta transformación después de tantos años? Porque herramientas en el mercado las hay. Sí. Entonces, ¿cuál es el freno para nuestras empresas, para las pymes básicamente, que es el tejido empresarial de nuestro país? Al final todo se reduce a dos cosas. Se reduce a capacidad económica de inversión de herramientas, pero que esta es salvable, pero la más grande es abrazar el cambio. Las personas tenemos costumbres, hacer cosas diferentes nos genera inquietud, nos genera miedo. ¿Qué pasará si? Y esto hace 20 años era el problema, pero es que también lo era hace 40 y hace 80. Es decir, siempre que ha aparecido una nueva tecnología, el cambio ha venido muchas veces desde dentro de las empresas, ¿no? Cuando se habla de las empresas, las startups, las tecnológicas, bueno, es porque son empresas que son
relativamente jóvenes, pequeñitas, muy flexibles. Claro, esto hace que cualquier cambio sea muy flow. Claro, cuando vamos a monstruos empresariales, claro, aquí la cosa es diferente porque hablamos de mover elefantes y mover un elefante cuesta. Porque hoy en día hablamos mucho de tecnología, de inteligencia artificial, de datos, de matemáticas, pero el verdadero cambio en las empresas es un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Por mucha matemática que pongamos o por mucha inteligencia artificial, si no se produce ese cambio, difícilmente avanzará la empresa, ¿no? Correcto. El cambio empieza desde la cultura organizativa. Cuando el consejo directivo y los accionistas de la empresa quieran apostar por ello, se podrá producir el cambio, ¿no? Y además necesitas poder tener unos champions en los diferentes departamentos que puedan potenciar estas cosas. Si no, al final estos cambios cuesta mucho que sucedan. Si miramos el mundo que viene, con inteligencia artificial, con datos masivos, con decisiones cada vez, digamos así, más complejas, diría que estamos entrando en la era de las matemáticas. Yo creo que siempre hemos estado en las matemáticas. Lo que pasa que debido a cómo las cosas han ido evolucionando, las podemos hacer más tangibles. Y parece que esas cosas que estaban en el aire, ahora las podemos tocar, ¿no? Entonces, no sé, cuando los niños están estudiando pues, el teorema de Pitágoras, están estudiando cosas de estas, oye, es que esto he estudiado hace muchos años. Y poco a poco, ahora podemos aplicarlas y ver que no era solo una idea, sino que era una cosa que era totalmente necesaria. Ahora que hablamos de aplicación, ¿qué tipo de problemas reales pueden llegar a resolver un matemático aplicando hoy dentro de una empresa o dentro de o en una industria? Por ejemplo, nosotros en nuestro departamento tenemos diferentes investigadores que aplican las matemáticas para modelar procesos biológicos. Pues queremos modelar cómo interacciona un medicamento cuando interacciona con diferentes células, o qué sucedería si hacemos esto, hacemos lo otro, o por ejemplo intentar modelar movimientos robóticos. Es decir, al final quieres modelar cosas que tú no puedes experimentar. Es decir, digo que no puedes experimentar porque el coste de equivocarte es altísimo. Exacto. No es lo mismo que yo haga un modelado y haga una simulación que esto lo ponga en práctica, ¿no? De ahí la importancia de tener las cosas modeladas matemáticamente de manera correcta para que cuando se lleven a la práctica podamos hacerlo de la manera más segura posible. Cuando me ha puesto este ejemplo, me ha hablado, por ejemplo, de biotecnología, que ya se asocia mucho a la tecnología, pero si vamos a un sector que no se asocie tanto, aunque ya empezamos por suerte a ver que sí que la tecnología está entrando, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿cómo se aplicaría qué aplicaciones tendría, por ejemplo, la matemática? Por ejemplo, podríamos modelar cuando se hacen interacciones con las diferentes plantas, qué está sucediendo, cómo están cambiando. Puedes modelar, por ejemplo, impactos de crecimiento a partir del clima, a partir de las condiciones de humedad. Es decir, al final lo que se trata es de ver cuáles son aquellos agentes, aquellas cosas que necesitaríamos ver. ¿Qué pasaría si, ¿no? Pues tenemos sol, lluvia, humedad, viene algo, y todo eso al final son aquellas cositas que me gustaría simular. ¿Qué pasaría si? ¿No? A mí es una pregunta que siempre me gusta mucho, ¿no? Es ¿qué pasaría si pasara esto, ¿no? Entonces, puedes ver ese comportamiento. ¿Qué perfiles son los más, digamos, más adecuados para cursar este grado? El grado de matemática aplicadas yo creo que es un grado exigente. Es un grado exigente porque las matemáticas tienen rigor. Sí, claro. Pero al final, en esta vida, la excelencia se consigue con trabajo, esfuerzo y constancia. Entonces, al final, para hacer este grado, tienen que gustarte las matemáticas y, sobre todo, gustarte, yo creo, por qué pasan las cosas. A mí, por ejemplo, personalmente es una cosa que siempre me ha fascinado. ¿Por qué pasa esto, ¿no? El desmontar, el ver. Y esto cada uno pues le llena su motivación. Este grado empezará a cursarse en septiembre del 26. ¿Dónde tienen que dirigirse todas aquellas personas que quieran más información, quieran ver qué tienen que hacer para poder acceder a este grado? Infórmenos un poquito. Sí, pues mira, yo lo que les diría es que pueden acceder a la página de IQS en iqs.url.edu, y al mismo tiempo estaremos estos días en el Salón del Enseñament, en el stand IQS, donde será un placer poderlos atender y explicar
todo lo que pueden aprender, ya sea en este grado de matemática aplicada o con otras formaciones que tenemos, tanto en ámbito de management como en otros ámbitos de ingeniería. Pues, señor Fornells, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de estas matemáticas aplicadas, de este nuevo grado que va a cursar IQS junto con La Salle. Y les deseamos, pues nada, muchísimos éxitos en este nuevo grado. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes les espero de nuevo mañana, como siempre, en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.